Buenas, ¿cómo están? Por acá súper feliz, arrancando el año completamente diferente, armando un poco, como se dice, el setup para tener un poco más de orden a la hora de planificar estos videos. Vamos a empezar un año completamente diferente en el cual nos vienen preguntando hace mucho tiempo cuándo volvemos a la radio, cuándo volvemos al podcast, y se nos ocurrió en esta oportunidad hacer una serie de videos continuos, semanalmente, diariamente, explicando un poquito todas las herramientas con las cuales trabajamos. ¿Sí? Tiene que ver con la ley de atracción, los actos simbólicos, con la biodecodificación, con el transgeneracional y la psicogenealogía. Vamos a empezar hablando un poquito de que primero nosotros somos los creadores de nuestro destino, lo que pasa afuera es una proyección de lo que pasa adentro, y si yo quiero cambiar mi realidad, tengo que tener un trabajo personal. ¿Por qué le digo esto? Porque hasta mis 28 años yo tampoco conocía la herramienta, no conocía en mi caso mi herramienta de cabecera, y mi primera herramienta con la cual tomé contacto fue con la biodecodificación. Yo había tenido un tema personal en mi vida y llego a esa herramienta completamente descreída, no creía nada de qué se trataba, no creía que que una sesión de terapia pudiera hacer un cambio en mí. Y fue un cambio tan grande, tan maravilloso, que no solamente me di cuenta, sino que se dio cuenta todas las personas a mi alrededor. Realmente fue increíble, ¿sí? Cómo funciona la biodecodificación junto con la física cuántica y el impacto que tuvo en mi vida. Luego de conocer esa herramienta maravillosa, desde mi experiencia personal, dije esto lo tengo que traer al mundo, lo tengo que enseñar, y me empecé a capacitar acá y en otros países para poder dar lo mejor de esa herramienta, porque es una herramienta muy nueva. La base de la biodecodificación es la nueva medicina germánica, pero la biodecodificación es un poquito más contemporánea en el tiempo y tiene algunos protocolos que tenemos nosotros los terapeutas, que son ejercicios de cabecera que tenemos para llegar a los momentos de origen, ¿sí? Que están provocando lo que la persona tiene que trabajar, un síntoma, el conflicto, la enfermedad o lo que fuera. Entonces, paso para contarles mi experiencia porque para mí fue un antes y un después en mi vida. Soy una persona muy estructurada, que sentía que nada se podía cambiar y mucho menos hacía rápido, y efectivamente lo comprobé conmigo y fue maravilloso. Entonces, ¿qué es la decodificación? La decodificación es una herramienta terapéutica en la cual nos dice que algo programa un síntoma, por ejemplo, o un conflicto, y algo lo desencadena. ¿Qué es lo que busca la bio? Es llegar al origen. Es tan simplemente como volver al origen. Por eso es una herramienta tan básica y tan efectiva, ¿sí? Por ejemplo, si yo viví un acontecimiento a determinada edad, por ejemplo a los 8 años, y no lo resolví, voy a tener la tendencia a vivir un acontecimiento con la misma tonalidad conflictual, quizás al doble de la edad, o sea, a los 16. A los 16 vuelvo a vivir un acontecimiento con esa tonalidad conflictual similar a la anterior. El conflicto no puede ser, no tiene por qué ser igual, pero sí con una tonalidad similar. Como no lo resolví, a los 32, o sea, al doble de la edad, voy a vivir otro acontecimiento exactamente igual al primero. Por ejemplo, a los 8 tuve una pérdida, un duelo, puede ser una separación, no tiene por qué ser una pérdida física. A los 16 voy a vivir otro acontecimiento más o menos con la misma tonalidad conflictual. Y a los 32, por ejemplo, una pérdida de un examen, que puede haber sido algo bastante conflictivo para mí, y a los 32 voy a vivir un acontecimiento similar. Lo voy a vivir tantas veces. ¿Hasta cuándo voy a vivir ese acontecimiento? Los voy a vivir hasta que tome conciencia que lo que tengo que trabajar en mi vida es el conflicto de origen, o sea, el conflicto de los 8 años. Cuando yo lo trabajo, lo resuelvo, ¿sí? Lo dejo de repetir. Lo que no se repara, se repite. Lo que se repite, se soluciona, ¿sí? No solamente la biodecodificación es tan maravillosa para nosotros, sino que trabajamos en nosotros y nuestra descendencia también deja de cargar con lo que no tenemos resuelto. Así como nosotros cargamos el color de ojos del abuelo, también cargo los conflictos del abuelo. Así como cargo la profesión de mi papá, ¿no? O cargo la sonrisa de un ser querido, o un síntoma, una enfermedad de alguien de mis ancestros, también voy a cargar las cosas positivas de ellos.
Entonces, una pregunta que nos hacen mucho es, ¿y por qué yo lo cargo y el resto de mis primos no? ¿Y por qué yo lo cargo y el resto de mis hermanos no? Porque cada uno carga con algo. ¿A quién le pertenece qué cosa? ¿O por qué a determinada persona, a determinado nieto le pertenece algo y a otro otra? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que eso se puede sanar, eso se puede reparar. Y si lo reparo, no lo repito, y si no lo repito, mi descendencia tampoco. Esto es como la gran base de lo que es la decodificación. Pero dentro de la biodecodificación hay un montón de cosas. Por ejemplo, los ciclos biológicos memorizados, como les decía, estos acontecimientos que se repiten, se repiten, se repiten una y otra vez hasta que haga algo diferente, hasta que aprenda, hasta que sane el conflicto de origen. Luego está todo lo que tiene que ver con el transgeneracional y la psicogenealogía, que es lo mismo. Se ha descubierto que todo lo que pasa en las generaciones anteriores, ¿sí? Lo que repetimos no es genético, sino es transgeneracional. Todos los conflictos, los ancestros que no han sido resueltos, la descendencia tiene la lealtad, por así decirlo, porque son lealtades inconscientes o lealtades invisibles, tiene la tendencia a repetirlo en su historia. Y si no lo sana, su descendencia también lo repite en su historia. ¿Para qué? Para que hagamos algo diferente. Entonces, dentro de la psicogenealogía y el transgeneracional, ahí sí vamos a mirar las fechas, ¿sí? Fechas de nacimiento, fechas de fallecimiento, fechas que han sido importantes para las personas, por ejemplo, algún acontecimiento que haya sido un poco traumático, un accidente y demás. Entendiendo las fechas, entendiendo el árbol genealógico, también vamos a entender la realidad de nuestra historia. Pero una pregunta que siempre nos hacen es, ¿tenemos que saber de fechas cuando queremos hacer una decodificación? No, para nada, en absoluto, porque toda la información está adentro nuestro. Entonces, yo simplemente trabajando en mí puedo descubrir por qué cargo y de quién cargo lo que cargo. Por ejemplo, imagínense que yo tuve un abuelo que tuvo un acontecimiento traumático con un arma blanca, probablemente alguien de la descendencia, en este caso puedo ser yo, tengo alergia al metal. Por lo tanto, me voy a alejar de lo que arriba puede haber causado un daño. De repente, otro nieto de ese mismo abuelo puede cargar con otro conflicto o puede traer cosas muy positivas de ese ancestro, porque como decía, cargamos lo negativo y cargamos lo positivo, entre comillas. A su vez están los actos psicomágicos, que es maravilloso. ¿Por qué? Porque cuando nos damos cuenta de que el inconsciente no distingue entre lo real y lo virtual, somos conscientes de que trabajando simplemente con nosotros, ni siquiera necesitamos otra persona, podemos hacer el gran cambio. Como por ejemplo, imagínense que sabemos que para sanar determinada situación en mi vida necesito resolver un conflicto con mi padre. Pero mi padre o falleció o no lo puedo ver o porque no tengo buena relación, porque no me quiere recibir o porque estamos peleados a muerte hace 20 años. Para el inconsciente, ¿sí? El inconsciente no distingue entre lo real y lo virtual. ¿Qué significa esto? Que si yo agarro una carta y le escribo una carta a mi padre, mi inconsciente entiende que todo ese enojo, todo ese resentimiento, esa bronca, esa angustia, esa desvalorización que cargo por ese conflicto que tuve con mi papá, cuando lo expongo en esa carta, ¿sí? Y transmuto esa carta, por ejemplo, con fuego, con tierra, con agua, con aire, por ejemplo, a mí me gusta mucho quemarla y luego tirar las cenizas al fuego para terminar de transmutar toda esa energía. El inconsciente entendió que toda esa información ya no está dentro mío, ya está en esa carta y esa carta está transmutada. Por lo tanto, entendió que la comunicación con mi padre se dio. Eso es maravilloso, porque podríamos solucionar un montón de conflictos. Y es más, siempre decimos, siempre digo que es mucho más importante hacer un acto simbólico a veces que hablar directamente con la persona. ¿Por qué? Porque imagínense que el conflicto sea con un jefe. Si yo le digo a mi jefe todo lo que pienso, ¿qué pasará con mi jefe? ¿Qué hará conmigo? ¿Estará de acuerdo? Entonces uno siempre se guarda un montón de cosas. Es mucho mejor hacerlo en un acto simbólico que de repente hacerlo directamente con la persona. Porque hay un montón de prejuicios, porque hay un montón de cosas que no puedo decir, porque si quizás no se da el contexto, ¿sí? Por ejemplo, no puedo hablar delante de la oficina porque hay otros compañeros. Entonces, cuando uno hace un acto simbólico, en relación a otra persona o en relación a un conflicto puntualmente, por ejemplo, mi conflicto con el dinero, ¿sí? Si yo tengo un gran conflicto con el dinero porque en mi infancia el dinero se paró, porque mis padres se separó de su hermano por una herencia familiar, ustedes me preguntarán conscientemente, ¿te gusta el dinero? Sí. ¿Te encantaría tener mucho dinero? Sí.
pero inconscientemente el dinero se para. Por lo tanto, donde hay dinero voy al lado opuesto. Esto es física cuántica, energía. ¿Voy a ir acá? No. Voy a ir a encontrar todas las situaciones conflictivas que solapadamente me están mostrando que lo que tengo internamente es un conflicto con el dinero. Y el trabajo espectacular, me pagan lo que creo que corresponde, estoy súper conforme con ese sueldo mensual, pero al tiempo me echan. Consigo otro trabajo y no llego a fin de mes. No veo dinero en mis manos. ¿Por qué? Porque el dinero se paró. Entonces, como conscientemente quiero, pero inconscientemente me genera dolor, es como que se aleja de mí. Vieron que hay gente que dice, yo gano mucho y gasto todo. Yo gano mucho y no llego a fin de mes. Yo gano mucho y cuando tengo de sobra en mi casa, me lo roban. Una vez una persona me dijo, el día que cobré de más y tenía en mi casa guardado, entraron a mi casa y me lo quitaron. ¿Por qué? Porque el dinero se paró. Entonces voy a hacer lo opuesto, voy a alejarme de él, no me voy a acercar. Por eso está bueno entender un poco estas herramientas. ¿Por qué? Porque hasta que yo no entienda el para qué me pasa lo que me pasa, la tendencia es seguir repitiendo todos esos conflictos. Si pudiéramos entender lo poderosísima que es la física cuántica, lo poderosísimo que es cuando yo hago un acompañamiento terapéutico y trabajo en mí, ¿sí? Y de repente otra persona me puede hacer ver lo que yo no puedo ver, ¿no? Puedo empezar a ver mis creencias limitantes, puedo empezar a ver mis patrones de comportamiento repetitivo, ¿sí? Mis conflictos, ¿sí? Que de repente quizás muchas veces hay un montón de cosas que naturalizamos y no las vemos como un conflicto. Entonces, cuando unimos todas estas herramientas maravillosas, tanto la decodificación, los actos simbólicos, la psicogenealogía y la ley de atracción, y nos damos cuenta del gran potencial que tenemos, que la realidad depende únicamente de nosotros y que somos los creadores de nuestro destino, ¿sí? Eh, Ahí es cuando realmente se da la magia, ¿sí? La magia de entender que estos que nos vendieron, entre comillas, como una ilusión que la vida podía cambiar, que puedo ser abundante, que puedo tener dinero, ¿sí? Muchas veces, y esto lo digo porque muchas veces he visto que leemos un montón de libros de autoayuda, que hacemos un montón de cursos, sobre todo lo de los cursos, lo veo mucho con mis alumnos. Hacen un curso, hacen otro, trabajan, hacen una terapia, hacen otra, pero no ponen la acción. Más allá de un montón de otras cosas que hay que trabajar, como la disciplina, los hábitos saludables y demás, no hay acción. Entonces, conocimiento sin acción es solamente información. Lo importante es hacer los cambios. No es solamente aprender de la herramienta, porque yo puedo aprender de la decodificación, puedo saber absolutamente todo, no todo, nunca sabemos todo, por supuesto que no. Puedo aprender un montón y seguir aprendiendo de cada maestro un poquito, porque todos siempre vamos a seguir aprendiendo a lo largo de nuestra vida, vamos a seguir aprendiendo y mucho más en estas herramientas que son muy contemporáneas en el tiempo, ¿no? Que en realidad no son muy contemporáneas, son muy antiguas, pero en esta nueva era se ha venido como en auge porque las personas están tomando conciencia de que podemos ser los que realmente los creadores de nuestro destino, que podemos ser, no, que lo somos y que trabajando nosotros eso puede cambiar. Pero eh, muchas veces nos quedamos con toda esa información. Hay personas que, no sé, que miran un montón de podcasts de autoayuda, uno y otro, pero no pone acción. ¿Por qué? Porque tomar acción es un acto de valentía. ¿Y por qué tomar acción es un acto de valentía? Y ahora se los voy a explicar. Porque muchas veces me quedo en esa zona de confort, entre comillas, porque no es ningún confort. Creemos que es un confort. En realidad tampoco lo creemos. Creo que nos encubrimos a nosotros mismos de que estamos en una situación de confort para no salir de donde estamos. Porque salir de donde estamos me genera tener riesgos. Me genera decirle a mi pareja, no quiero estar más contigo. Me genera decirle a mi jefe, no voy a seguir haciendo las horas extras. Me genera decirle a un hermano, no te voy a prestar dinero para la garantía. Entonces, ¿qué pasa con eso? Hay una coherencia emocional entre lo que pienso, lo que siento y lo que hago. O sea, sí, yo soy coherente conmigo, pero estoy poniendo límites con los otros y el poner límites con los otros me hace sentir culpable. Y hay una frase que me gusta mucho es, preferimos dejar de ser felices antes que sentir culpa. No sé si la inventé o la escuché en algún lugar, pero lo siento literal. Muchas de las personas que vienen a consulta, ¿sí? No quieren hacer cambios, porque al hacer un cambio genera riesgos.
¿sí? Genera tomar acción, genera tener coraje, tener valentía. Quizás no es el momento, ojo, quizás tomo conciencia de todo, ¿sí? Pero voy a conflictuar mucho más, porque no solamente no la estoy pasando bien, sino que soy consciente de que tengo que hacer el cambio, pero no quiero. Y el no quererlo quizás me sirve porque me pongo en el lugar de víctima y me ayuda en algunas oportunidades. No ponerme en el lugar de víctima no me hace responsable de la situación, por lo tanto, le echo la culpa al resto, ¿sí? No me hace, no me escucha, no me dice, no me cuida, no me paga lo que merezco, no, no. Entonces, el tomar acción, el hacerse responsable es un acto de valentía. ¿De qué depende eso? ¿Sí? Entonces decimos, no he tenido suerte en mis trabajos a lo largo de mis últimos años. ¿Has hecho algo para salir de ahí? ¿Has hecho algo para cambiar? ¿Has hecho algo para hacerlo diferente en esta oportunidad? ¿Sí? O sí, mandé currículum a todos lados, pero el cambio personal no sigue sin estar. O no mando currículum, pero trabajo mucho en mí. Es, tomo conocimiento, pero también la acción. La acción es muy importante. Entonces, bueno, los invito a este año que comienza, estamos a 2 recién de enero, que no sea un año más, es un año uno, un año de mucho liderazgo, de mucha autonomía, de mucho crecimiento y expansión. Así que los invito a que no sea un año más, que sea un año diferente, que sea un año de no solamente de aprendizaje, de tomar mucho conocimiento de afuera, sino de que necesito ponerme las pilas, realmente, ¿no? Entonces, bueno, los invito a seguir trabajando nosotros, a seguir aprendiendo, siempre es buenísimo seguir aprendiendo, todas las herramientas son maravillosas, son diferentes, pero maravillosas al fin. Y bueno, en este caso vamos a tocar estas 4 herramientas mágicas, maravillosas, para hacer esos cambios pertinentes, para tener un 2026 completamente diferente. Tenemos 364 y 3 días por delante. Así que bueno, les mando un abrazo gigante, espero que les haya gustado el video y si les gusta que me lo hagan saber o que le den un like. Muchas gracias.